o si quieren, comencemos de una vez, ¿no es cierto? Para ser puntuales. Entonces voy a proceder a ponerlos a todos en silencio. Me encanta. Y, para iniciar la sesión. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí todos y bienvenidos todos los que por primera vez estaremos en esta sesión de un panel. Realmente nos dedicamos, el grupo coordinador decidió que hiciéramos un panel, una propuesta que hizo Hernando Bernal alguna vez, o Reinaldo Pareja, no recuerdo quién, de que lo tuviéramos como tema. Y entonces invitamos a todo el mundo a que se inscribieran. Hubo varias inscripciones, invitamos a otros. Quiero agradecerles a todos los que aceptaron esa invitación y están hoy con nosotros. Como es la primera vez, disculpen si hay algún error tecnológico, voy a tratar de que los panelistas estén resaltados y todos respondan las preguntas y después hacemos un diálogo. Entonces, la agenda hoy, muchísimas gracias Luis Alberto Restrepo. Luis Alberto aceptó estar en el panel. Ustedes saben que su afonía no le permite hablar mucho, y entonces él me ha mandado las respuestas a las preguntas. Yo las voy a leer. El segundo invitado que aceptó, Pilar, mi esposa, que estará participando como una de las grandes escritoras del blog, probablemente la que tiene más lectores. Después, Pacho Cajiao. Muchas gracias, Pacho, por estar con nosotros. Pacho es probablemente uno de los más publicados en nuestro blog y pues de todos conocidos la cantidad de producción que tiene. Reinaldo Pareja, gracias por estar también. Reinaldo estaba para la semana entrante, pero aceptó por Hernando Bernal estar aquí hoy. Gracias, Reinaldo, por estar aquí. Sobra decirlo, la cantidad de cosas que has escrito. Alberto Echeverri, que también se inscribió. Gracias por la hora, Alberto. Ya sabemos que es muy tarde para ti. Y gracias por estar con nosotros. Y lo mismo Laureano, Juan Laureano, gracias por estar también. Tenemos una agenda que la voy a tratar de hacer lo más ágil posible para que sea agradable e instructiva. Entonces, la primera parte, lo que vamos a hacer es en unos 45 minutos, yo les voy a hacer la pregunta general a cada panelista y la idea es que los panelistas no se demoren más de 2 minutos por la respuesta, puede ser menos, puede ser más o menos eso, y les haré las preguntas por orden, la primera para todos, después la segunda para todos, la tercera, la cuarta, y esa primera parte espero que salga una hora más o menos. La segunda parte, los otros 45 minutos, abrimos para que escriban a través del chat si le quieren hacer una pregunta a uno de los panelistas o a otro, o abierta, pero preferiría que fuera a cada panelista y en el orden que vayan apareciendo en el chat. Y también ellos van a responder y al final abriremos para otras preguntas. Después al final yo les daré los avisos finales. Pero para no alargarnos más en esto, entonces quisiera presentar a nuestros panelistas. El primer panelista entonces es Luis Alberto Restrepo. Voy a ver si me sale bien esto. Probablemente sale Luis Alberto. Perfecto. El segundo panelista es Pilar Balcázar. Voy a ver si me sale Spotlight también. Entonces sale Pilar. El tercer panelista es Pacho Cajiao. Estoy aprendiendo. Entonces sale Pacho Cajiao. El cuarto panelista es Reinaldo Pareja. Permítanme un segundito. ¿Dónde estás, Reinaldo? Aquí está. Cuarto panelista. El quinto panelista, Alberto Echeverri. Un segundito. ¿Dónde estás, Alberto? Y el sexto panelista, Juan Laureano Gómez. Estamos aprendiendo aquí. Buena, muchacho, buena. Está bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos los 6 panelistas que ustedes deben estar viendo. Yo les pido que hablen cuando les toque el turno. Yo voy a hablar por Luis Alberto Restrepo, pero ustedes van a ver cada uno y las preguntas que tenemos son las que ya les mandé a los panelistas y hacemos esta primera parte. Entonces, comienzo con la primera pregunta.
La primera pregunta es, ¿por qué escribe? ¿Cuáles son las razones que le impulsan a escribir? Y entonces ahora voy a dar la respuesta de Luis Alberto Restrepo. Luis Alberto Restrepo responde, ¿por qué escribe? Las razones, y dice, las razones por las que escribo son muy diversas, aunque todas se parecen a la situación en la que me encontraba cuando de niño llamaban a lista y todos teníamos que responder presente. Aunque ya nadie me llame a lista, digo presente. Aquí estoy todavía, no sé por cuánto tiempo. Si no escribo, es como si cortara de tajo la comunicación con los amigos y conocidos. Ahí sí me sentiría muerto. Me ha pasado a veces. Gracias, Luis Alberto. Primera pregunta, la misma, ¿por qué escribes? Pilar, libera tu micrófono y te escuchamos. Ok, yo escribí las respuestas porque creo que pues para mí es mucho mejor leer que contarles realmente lo que a veces mi corazón siente. Entonces mi respuesta, escribo primero para mantener el fuego vivo de mi memoria, tratando de contar cómo mi alma ha sido tocada y con palabras transmitir la fotografía que mis lentes han capturado y así compartirlo con mis amigos. Empecé desde la universidad, cuando tuve la oportunidad de viajar y de escribir como si fuera un diario en prosa, todo lo que veía cuando paseaba, pensando solamente que ellos disfrutaran tanto como yo. Mis razones eran mantener vivo ese viaje, poderlo compartir y lo he vivido y quiero compartirles que lo vivo tan intensamente que quiero siempre dejar todo en letras y para que ustedes sientan la alegría en el punto donde puedan observarme desde el punto donde quieran observarme. La idea es que siempre escribo pensando en que si el que lo lea se traslade y se deje llevar por lo que va leyendo. Gracias, muchas gracias. Pacho, ¿por qué escribes? Ay, Dios mío, escribo por muchas razones siempre, pero hay tres razones. Una es por necesidad. Es una especie de psicoterapia. Es una urgencia de encontrar claridad sobre muchos temas, porque la palabra cuando ya queda escrita se vuelve nítida y no está sujeta a las muchas versiones que uno le da. Hay una segunda razón que es por obligación, esa es casi siempre, y es para ganarse la vida, y para ganarse la vida, sea en la academia, sea en el mundo burocrático, sea escribiendo columnas para revistas, etcétera, es una obligación. Tiene uno que entregar documentos a tiempo sobre un formato, sobre unas exigencias. Y también hay muchos momentos en que escribe uno por placer, que es lo mejor cuando uno escribe locuras, que no tiene que mostrarle a nadie y que eventualmente un día se convierten en un libro o en una historia para niños. Eso es la maravilla, pero es la menor cantidad de las veces. Qué bien, gracias, Pacho. Reinaldo, ¿por qué escribes? Libera tu micrófono, Reinaldo. Igual que Pilar, voy a leer para no alargarme. Dale. Escribo porque quiero compartir las ideas que me apasionan, los hallazgos que he encontrado a lo largo del camino de la vida, que son respuestas satisfactorias de las preguntas perennes que la humanidad se ha hecho. Siento en lo profundo que estas preguntas son las decisivas para darle pleno sentido a la vida, una vez que se encuentran respuestas plenas de sentido, de esperanza y de alegría. Siento que es un egoísmo de mi parte quedarme callado cuando hay muchas personas que están sedientas de estas respuestas. Creo firmemente que somos responsables de la evolución colectiva en la que estamos todos inmersos y que si de alguna manera lo que escribo contribuye al crecimiento interior de todos, mi esfuerzo está justificado. Qué belleza. Gracias, Reinaldo. Alberto, tu turno, no te vemos tu cara, Alberto. Si puedes poner tu imagen.
Y ahora sí. Por aquí estoy. Sí, dale, señor. Alberto. ¿Por qué escribes, Alberto? Bueno, el padre Eduardo Ospina era una persona muy culta, quienes tuvimos la oportunidad de verdad un privilegio. Y hay una historia muy simpática de él que dice más o menos así. Se encontró con un niño que tocaba flauta, que tocaba una flautica, y se quedó escuchándolo. Y como era un hombre tan culto, pues le preguntó: niño, ¿tú tocas por nota o tocas por oído? Y el niño le respondió: no, su reverencia, yo toco por joder. Bueno, de manera que esa sería el primer motivo por el que escribo. Y añadiría la necesidad de comunicarme con los otros y de colaborar al debate de las ideas para el cambio de la mentalidad. Es mi contribución personal al grupo de investigación y al semillero con el que interactúo desde hace casi 10 años. Un grupo de investigación que en otra ocasión conté, pertenece a la Universidad Industrial de Santander y al Instituto Colombiano de Estudio de las Religiones. Colaboro además en italiano con la parroquia del pueblo donde vivo, una sección de tipo histórico en el boletín trimensual que he llamado Historias e Historietas, y con una columna quincenal que he llamado Un Cristiano Cualquiera en su página de internet. Listo, muchas gracias, Alberto. Lauro, libera tu micrófono y cuéntanos por qué escribes, cuáles son las razones que te impulsan a escribir. Sí, bueno, coincido con varios. ¿Aló, Lauro? Sí, oye. Dale, sí. Sí, decía que coincido con varios, pero ante todo es una necesidad interior de darse a conocer. Y no cabe duda que hay un poco de vanidad, de deseo de fama y gloria, sin duda, pero también de comunicar ideas, concepciones de la vida que puedan ser útiles a otras personas. Al fin somos seres sociales y la escritura no es otra cosa que una forma más de comunicarse. En boga desde que Gutenberg inventó la imprenta y ahora esta moda exacerbada con la llegada del Internet y uno de sus principales derivados que son las redes sociales. Qué bien. Bueno, qué bien. Muchas gracias por la primera pregunta a todos. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué temas le llaman más la atención y por qué? Entonces, para esta segunda pregunta, voy a leer la respuesta que Luis Alberto nos mandó. ¿Qué temas me llaman más la atención? Todos los temas me llaman la atención y ese es mi problema. Soy como el colibrí que salta de flor en flor. Yo veo que todos mis amigos han realizado y llevan adelante obras muy importantes y significativas para la sociedad. Me gustaría ser así, pero creo que una imaginación y una sensibilidad bastante locas me llevan de un lado a otro. Un tema me sugiere 10 más y escojo el primero que me viene a la cabeza o el que más me atrae en el momento, aunque a veces los dejo sin terminar. La imaginación la lleva sobre la fría racionalidad de la mente. Más que ensayista, soy bien un bromista provocador. A veces preguntas existenciales me obligan a asumir el papel más filosófico de pensador. No soy investigador, solo lo he sido ocasionalmente. Me enorgullece en especial una investigación bastante exhaustiva que realicé en París, en la que preveía la próxima catástrofe de la Unión Soviética. Me pidieron que expusiera mi tesis ante 10 importantes especialistas franceses, analistas y periodistas, quienes me aseguraron que eso era impensable y disgustados se retiraron de la reunión. A los pocos días, manifestantes del antiguo Berlín Oriental derribaron el muro que los separaba de la Alemania Occidental y en pocos días se derrumbó la Unión Soviética. Las razones que se dieron
eran casi las mismas que yo había señalado. De esa catástrofe y de la reacción oportunista de Occidente proviene hoy la guerra en Ucrania. Gracias, Luis Alberto. Excelente. Pilar, la segunda pregunta. ¿Qué temas te llaman más la atención y por qué? Como escribo cuando viajo, los temas se van hilando de acuerdo a la experiencia vivida. Por lo regular, describo ciudades con sus callejuelas y sus secretos, pueblos con historias y fantasmas, la belleza de nuestra madre tierra, los árboles que admiro y tomo de ellos su energía. También escribo sobre los amigos que nos encontramos en el camino, sobre sensaciones, comidas, olores, colores, puertas, ventanas, etc. Gracias, muchas gracias. Lo sé porque lo he vivido al lado tuyo. Gracias. Pacho. Bueno, yo encontré un tema hace ya muchos años, que es el de mi oficio, que es la educación. Y tiene la ventaja de que como los seres humanos somos humanos en gracia de la educación mucho más que de la genética, pues escribo sobre todo lo que se me atraviesa. Es decir, siempre hago asociaciones. Puedo escribir sobre, no sé, sobre problemas de tránsito y observar la manera como los choferes de bus manejan en Bogotá me remite inmediatamente a que nunca fueron a preescolar y nunca supieron recortar por la línea punteada. Pero igual he escrito para niños manuales de investigación científica y he escrito sobre medios de comunicación y el uso de las comunicaciones en la educación, y he escrito sobre sociología y antropología relacionadas con el tema, y creo que he batido un récord, según me dicen, que son 25 años escribiendo cada 15 días solo sobre educación en un periódico como El Tiempo. Esto creo que ningún otro columnista ha tenido ese récord de obsesividad, persistencia y terquedad. Por supuesto, debe haber mucha tontería dicha ahí, porque pues en medio de tanta cosa uno no puede aspirar nunca a la brillantez, pero por lo menos a la constancia sí. Qué bien, Pacho. Muchas gracias. Muy amable. Reinaldo, tu turno. ¿Qué temas te llaman más la atención y por qué? Ya mencioné algunos de los temas los que la humanidad se ha preguntado a lo largo de la historia. Especificándolos, los temas que interrogan el por qué venimos a la existencia, qué nos define como seres creados, cuál es el origen de nuestra existencia, por qué somos como somos, cuál es el sentido colectivo de nuestra evolución como especie humana, cuáles son los parámetros que nos guían cómo desarrollar lo mejor de nuestra esencia humana, cuál es la responsabilidad colectiva que tenemos en la casa común en donde habitamos todos, cómo descubrir la dimensión espiritual dentro de cada uno para lograr el mayor desarrollo posible en función de nuestra meta común. Qué bueno. Gracias, Reinaldo. Alberto, tu turno. Temas que más te llaman la atención Sí, y señor. por qué. Sí, escribí mucho sobre distintos temas teológicos, pero actualmente en general sobre todo lo que tiene que ver con el hecho religioso es el gran objetivo del grupo de investigación al que pertenezco en las múltiples expresiones de ese hecho religioso. Las religiones, el ateísmo, las espiritualidades, la indiferencia religiosa, el agnosticismo, la indiferencia religiosa, como decía. Mi interés desde hace unos años se ha venido centrando en los alcances y las diversas modalidades de la libertad religiosa, porque siento que es uno de los problemas más agudos, particularmente en Colombia. Qué bien. Gracias, Alberto. Laureano, adelante. García Márquez decía que los escritores jóvenes todos quieren ser poetas. Yo pienso que, sin considerarme
pues un escritor per se, pero de joven allá en el juniorado sentía una gran afición por la poesía. Literalmente me derretía leyendo a Neruda. Y ahí los temas pues eran el amor y los problemas existenciales. Logré algunos versos que por ahí tengo guardados, muy pocos, pero como decía García Márquez, después la gente se da cuenta que escribir poesía es muy difícil, entonces la mayoría terminan escribiendo novelas. Yo realmente he hecho de todo un poquito, tengo un buen número de blogs, un par de cuentos archivados, como te decía, unos cuantos poemas también archivados. Y finalmente terminé por escribir durante la pandemia, que fue un gran acicate para muchos por el encierro, escribiendo un libro sobre un tema profesional en lo que yo trabajé muchos años, que es la gestión de riesgo, y que me parece un tema de una gran utilidad para prevenir todos los problemas, muchos de estos problemas que estamos viviendo, pues es fácil decir que si se hubiera hecho gestión de riesgo quizás no serían tan agudos. Es el libro La gestión de riesgos en la pospandemia del COVID-19, que ahí lo tengo colgado en Amazon y genero centavitos porque le pagan a uno por cada página que mira. ¿Así? Le pagan un centavo, es cómico. Pero no descarto, sin embargo, volver a la novela, ¿no? No descarto volver a la novela. Yo de nuevo en el bachillerato resulté en los test de orientación profesional con una gran inclinación a la literatura y a ese tipo de cosas, pero después la actividad como que le va sepultando a uno eso, ¿no? Después mi actividad de trabajo en el banco pues hizo que no prosperara mayormente eso, pero no pierdo la esperanza. Qué bien, qué bien. Gracias, Lauro. Bueno, la tercera pregunta es una pregunta que todos los que no somos escritores nos preguntamos, ¿qué pasos tienen los escritores para crear algo, para editar lo que escribe? Es decir, ¿cuál es el proceso? Entonces, esa es la tercera pregunta. Luis Alberto, ¿cuál es el proceso de tu creación y de edición de lo que escribes? La respuesta de Luis Alberto: escribo casi de un jalón, pero quizá por vanidad soy perfeccionista, de modo que leo, releo y corrijo el texto una y otra vez. A William le toca pagar los platos rotos. Qué paciencia la tuya. Gracias, William. Gracias, Luis Alberto. Yo sé que William te lo agradece también este comentario. Pili, ¿cuál es el proceso de tu creación? Bueno, primero no me considero escritora, yo esto lo hago por puro hobby y lo hago, como les dije ya, cuando viajo. Entonces, después de caminar por lugares nuevos y agradecerle a la vida esta experiencia irrepetible, mis dedos se llenan de palabras que quiero transmitir y me dejo llevar por la emoción como un chorro de agua del grifo, y así comienzo a escribir y a escribir hasta creerlo terminado. Lo leo, lo releo, le hago algunos arreglos, y si mi alma se llena de alegría, pienso que estará listo para que lo vean mis amigos. Se lo paso a Darío, si a Darío le gusta, o lo comentamos y está listo, pues, porque tengo muchos grupos en chat, y entonces todas mis amigas están siempre esperando que les mande un relato para que ellos puedan vivirlo como si fuera el momento para ellos también. Entonces los saco de sus preocupaciones y los meto en la vida de la realidad mía, y así se lo gozan. Gracias, gracias. Entre otras, es un comercial. Sus artículos son los más leídos en el blog, en Porque número son de muy lectores, simples. desde los viajes. Cierro el comercial. Pacho, ¿cuál es el proceso tuyo? Es muy variado porque yo escribo cosas muy diversas. Entonces yo he escrito, yo perdí la cuenta, pero creo que tengo como unos 18 libros publicados. Y luego están las columnas en el periódico, que son quincenales, y luego hay otras cosas que siempre están en proceso. Pero es rara mi manera de escribir. En general pareciera que no hago nada, me pongo a ver televisión y voy escribiendo el libro mentalmente, y cuando lo tengo claro me siento y escribo muy rápidamente.
No pasa lo mismo con las columnas del periódico, que tienen una complicación enorme y es su límite de extensión. Entonces, yo estoy limitado a 3.800 caracteres con espacios. Y entonces tengo que decir una idea completa, tratar de no quedar en ridículo, pues, frente a mucha gente. Y esto me obliga a leer muchas veces la columna para pulirla, para eliminar adjetivos, para eliminar una cantidad de palabras que uno pone, que de entrada le salen espontáneamente y después uno se da cuenta que sobran frases y sobran cosas. Una escritura muy interesante, porque es una escritura muy, digamos, muy autocrítica. Y luego, cuando escribe uno ya en el terreno de la fantasía, es una delicia, porque uno se deja llevar y puede decir como la chimoltrufia del Chavo del Ocho, que así como dice una cosa, dice la otra, y entonces cualquier personaje que uno inventó puede terminar haciendo cosas insólitas. Pero esos son procesos muy largos, muchas veces, los de escribir una novela, porque tiene uno que hacer unas cosas muy complejas. Y luego viene el proceso de edición propiamente, cuando se va a publicar, que es el primer diálogo con el editor, que es cuando uno se da cuenta si lo que uno escribió lo entiende otro o no lo entiende otro, o el editor le empieza a sugerir que haga otras cosas. Y esto, cuando los textos son polémicos, es un diálogo interesantísimo, muy valioso. Entonces son procesos como distintos dependiendo de qué interlocución hay. Cuando uno está haciendo un informe de investigación, pues la cosa es muy densa, porque cada palabra cuenta, y esto va con citas bibliográficas, y en esos casos yo hago primero la tabla de contenido y después voy desarrollando. Entonces es muy diferente cada vez. Qué bien, qué interesante, qué bueno. Gracias, Pacho. Reinaldo, ¿cuál es tu proceso de creación y de edición? Es parecido a lo último que decía Pacho, lo leo. Primero, definir con precisión cuál es el tema sobre el cual quiero escribir. Y lo hago encontrándole el título que abarca holísticamente el tema. Segundo, hacer un esquema de los títulos de cada capítulo, que son los pasos secuenciales que desarrollan la idea lo más integralmente posible. Tercero, debajo del título de cada capítulo, en forma esquemática pero lógica, las ideas que voy a describir en dicho capítulo. Cuarto, escribir en detalle cada una de las subideas del capítulo. Quinto, enviar a las personas o personas que me van a ayudar a hacer la lectura crítica, tanto de contenido como de estilo, de manera que las ideas estén claras, lógicas y bien sustentadas. Incorporar las sugerencias, los cambios que me dan y me ofrecen. Sexto, enviar al comité de revisión el borrador en limpio que tiene todo lo que el libro desea comunicar. Reescribir, corregir, pulir lo que el comité me envía. Someter de nuevo el manuscrito para su aprobación final. Envío del manuscrito final a la editorial que va a producir el libro. Corregir el texto montado antes de ponerlo en formato final, de manera que errores de sus editores no se queden sin corrección. Qué bien, qué interesante escrito. Gracias, Reinaldo. Alberto, ¿cuál es tu proceso? Empiezo por lo general con una intuición sobre un problema cuyo descubrimiento no me deja tranquilo. Voy adelante con la investigación bibliográfica, biblioteca, internet, etcétera, y con la conversación con otros sobre el asunto que me inquieta. Tomo notas de manera casi carismática, sigo con el ordenamiento de las ideas que surgen de esas notas, continúo escribiendo el texto que empieza a surgir de todo eso, y cuando lo considero terminado, lo reviso 2 o 3 veces, corrigiéndolo en los mínimos detalles.
Antes de darlo a alguna publicación, lo comparto siempre con María Gracia y además con algunos integrantes del grupo de investigación o con amigos a quienes interesan las temáticas de mis publicaciones. Con unos y otros Estamos perdiendo. disfruto lo que tengo en mente. Sus observaciones me resultan siempre útiles. Cuando hay que someterlo siempre a dos árbitros, el artículo que uno está escribiendo en una revista de estas indexadas, entonces eso implica pues una revisión posterior. Wow, qué proceso, qué bien. Lauro, tu proceso. Sí, el proceso depende realmente de cada escrito, es decir, si es un blog corto o un cuento o un libro educativo o una novela. Aunque todos tienen en común para mí iniciar con un breve bosquejo escrito o idea general del tema, la idea a tratar o la historia o la ficción a contar, el cual requerirá más o menos esfuerzo y elaboración según su naturaleza. Para un blog bastará con el bosquejo para luego sentarse en el computador directamente o escribirlo a mano primero. Esto último es lo que usualmente hago. Un libro ya implica un mayor esfuerzo previo, comenzando con el índice o el contenido que incluya también un resumen de todos los temas a tratar, los personajes, la secuencia en el tiempo, si es ficción, el uso de tarjetas de referencia es muy útil. Para cualquier creación literaria se necesita ante todo alimentar la imaginación por medio de nutridas lecturas y a un viaje si se necesita detallar una ubicación concreta, por ejemplo. Los libros educativos requieren mucha investigación para no caer en lugares comunes y en una mera repetición o resumen de lo que está de moda en los medios. Y en todos los casos se necesita disciplina y asignar espacios, ojalá diarios, para escribir. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Lauro. Bueno, viene la última pregunta y la última pregunta se nos ocurrió a los organizadores que deberíamos preguntarle a los escritores qué papel juegan los lectores. Es decir, ¿ustedes cómo perciben a los lectores cuando están escribiendo? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es el papel de ellos? La respuesta de Luis Alberto fue también corta y muy interesante. Dice, para mí es decisivo el papel de los lectores. Trato de dialogar con el lector, con criterio de periodista. Busco engancharlo con el título y la primera frase en los que intento condensar la tesis del artículo. Entonces, la relación con el lector a través de el título y la primera frase. Pili. Pienso en mis lectores mientras hago mi relato. Quiero que lo lean y dejen volar su imaginación y comiencen a caminar por donde yo los voy guiando con mis hilos invisibles y por un momento que apaguen sus preocupaciones y se llenen de optimismo y vivan mi magia. Escribo sencillo, con palabras sueltas, fáciles y cotidianas que pueden ser arrastradas por el viento y así caer en manos de cualquier lector que se atreva a imaginar. ¡Qué maravilla! Gracias. Muchas gracias. Pacho, tus lectores. Esta sí es la pregunta más difícil de todas, porque pues naturalmente cuando uno está escribiendo está pensando en el lector, pues porque uno no escribe para leerse uno. Claro. Y hay gente que hace eso y escribe cosas horribles, pero cuando uno está escribiendo está pensando cómo hacerle llegar su pensamiento a otro. Y esto implica un altísimo nivel de respeto por el otro, de no entrar ofendiéndolo, hiriéndole, diciéndole estúpido de entrada. Pero además tiene uno que encontrar algunas de esas artes complejas que permitan encontrar fisuras por donde romper esquemas, si es que uno pretende ser irreverente. Yo he tratado de serlo a lo largo de la vida. Y en los escritos periodísticos uno suele tener una retroalimentación porque los periódicos tienen pues estas posibilidades de que los lectores opinen. En otros escritos uno nunca sabe la gente qué piensa, ni quién lo leyó, salvo por allá después de 10 años,
que se encuentra uno en un encuentro, una maestra que viene con un libro leído por 30 personas pidiéndole que se lo firme porque ese libro le cambió la vida y entonces es muy sobrecogedor. Eso me ha pasado con alguna frecuencia, pues porque mi otro trabajo básicamente es con maestros en distintas partes en Colombia y en otros lados, y pensar hasta dónde puede llegar un texto escrito es algo muy sobrecogedor y que lo llena uno de responsabilidad también. Entonces, es ambigua la relación con el lector, es supremamente ambigua. Uno quisiera tener respuesta inmediata, pero nunca la tiene. Qué belleza, qué bueno, qué lindo. Gracias, Pacho. Reinaldo, tu respuesta sobre el papel del lector. Sin lectores que visualizo constantemente, amigos, conocidos, instituciones, red de especialistas, lectores potenciales que tienen las mismas inquietudes, no se tiene el estímulo constante para acabar la obra iniciada. Son ellos a quienes envío primero el título, el libro terminado con la esperanza de que alguna de las ideas trabajadas ofrezca el nivel de respuesta buscada. Que si el libro ofreció dichas respuestas, lo envíen a sus conocidos para que ellos a su vez lo disfruten y lo compartan con sus redes de amistades. Qué lindo. Gracias, Reinaldo. Alberto, tus lectores, ¿cuál es el papel? Procuro hacer presentes a mis lectores como personas de cultura media y de mentalidad abierta a quienes gusta el debate de ideas. En algunas ocasiones, aunque pocas, se trata de especialistas en materias determinadas. Hago todo lo posible por saber, con ese propósito, hago todo lo posible por saber desde dónde escribo, cuál es mi contexto histórico y el pretexto u objetivo que persigo con un determinado texto. Pero no suelo hacer un seguimiento de la resonancia de mis artículos en los lectores de las revistas donde los he publicado. Actualmente, a través de ese dispositivo que es academia.edu, pues hay una información sobre esa resonancia hasta un cierto punto. Qué bien, qué bien. Gracias, Alberto. Lauro. Esa es la pregunta del millón realmente, porque siempre se escribe con el posible lector en la mira, buscando llegarle, alcanzarlo, de alguna forma penetrarle. Y esto no es fácil porque lo interesante o lo atractivo para el lector de alguna forma está en evolución y hay múltiples grupos de interés que obligan al escritor a seleccionar, si eso es posible, una audiencia. O sea, siempre hay un límite ahí muy complejo y es un arte bien enredado. Qué interesante. Bueno, señores, llegamos a la primera parte de este ejercicio. Quiero agradecerles a todos los panelistas, primero por esta primera parte, pero ahora lo que quisiera era abrir preguntas de los panelistas consigo mismos, ustedes a los panelistas, ojalá respuestas rápidas para seguir aprendiendo. Me parece que esta es una experiencia increíble que yo estoy gozándomela mucho, pero me parece que podemos sacarle todo el provecho. Hay una pregunta de Alfredo Cortés a los panelistas y dejo a los panelistas con la posibilidad de responder. ¿Qué importancia le dan a la lectura para mejorar su condición de escritores? Si hay alguno que quisiera responder, Luis Alberto, bienvenidas tus respuestas si quieres por chat y yo las leo. Entonces, si hay alguien que quiera responder esta pregunta, Alberto. Adelante, Alberto. Sí, señor. Sí, señor. Le doy mucha... sí. Le doy mucha importancia a eso de la lectura, no solo sobre el tema sobre el que quiero escribir, sino de manera particular a la lectura de narrativa y a la lectura de poesía.
Eso me parece que es importantísimo, no solo por la riqueza de vocabulario, etcétera, sino porque alimenta mucho la imaginación, la fantasía. Ok, Luis Alberto responde a la pregunta que él lee permanentemente y busca aprender de cada uno de lo que él lee. ¿Alguna otra respuesta a la pregunta que hizo Alfredo? Sí, yo creo que es absolutamente imposible escribir sin leer. Es posible leer sin escribir, pero no es posible escribir sin leer, porque uno necesita forzosamente estarse alimentando de 1000 experiencias, no solo por vocabulario, no solo por la lengua, sino por el contenido. Yo he estado metido en el ejercicio de escribir ficción y he tenido que investigar mucho más para identificar cuántas clases de faisán hay, porque en alguna descripción de un restaurante imaginario estaban sirviendo faisán, que para una investigación de alto nivel. Yo creo que la lectura es el alimento del escritor, fundamental. Ok. Laureano y después Reinaldo. Sí, realmente que la lectura es el alimento de las ideas y de la imaginación. Es imposible, si no procesa uno por dentro ideas que recibe de la lectura, es muy difícil que uno cree algo, aunque realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es algo que lo cohíbe a uno mucho, evitar estar sencillamente reciclando ideas de otros. Dicho esto, hoy, por ejemplo, se ha vuelto muy importante el podcast. El podcast es un formato, como ustedes saben, más breve, pero hoy mucha gente se alimenta, no sabría decir, no tengo la estadística, pero eventualmente, así como por ejemplo el periódico escrito, que ha ido perdiendo relevancia frente a las noticias por internet, entonces muchas cosas están pasando a estas plataformas de podcast, donde hay podcasts para todos los gustos y usted escoge el que quiere oír, si usted quiere oír el podcast de la guerra o de lo que usted quiera, ¿no? Y es curioso cómo continuamente han surgido nuevas aplicaciones. Pensemos que primero fue Facebook, después Twitter, hoy está TikTok, está Instagram. Bueno, hay una cantidad de aplicaciones. Uno pensaría que ya no hay campo para más invenciones de ese tipo, pero es increíble y las audiencias son cientos de millones en algunos casos. Facebook tiene miles de millones, literalmente. Okay. Hacia allá probablemente el hombre del futuro irá evolucionando, creo yo. Nosotros somos un poco del pasado por nuestra formación grecolatina, el juniorado, la filosofía, todo eso. Nosotros un poco pertenecemos ya a una generación que está pasando. Gracias, Lauro. ¿Pili? Ahí va Reinaldo primero, ¿no? Ah, sí. Pero si la dama quiere hablar, por favor, siga. Adelante. Gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que para uno escribir definitivamente tiene que ver o leer. Y hoy, como dice Laureano, hay muchísimas cosas para ver y sobre todo yo cuando voy a planear un viaje, entonces siempre me informo sobre los lugares donde voy a ir. Entonces ya tengo un bagaje ya guardado, sobre todo si voy a contar un poquito de historia o si voy a contar un poquito de la situación de la ciudad o si voy a contar alguna cosa que vaya a contar, ya sé por lo que ya he leído, no solamente con lo que estoy viendo en el momento del viaje. Entonces sí, definitivamente que es muy necesario uno leer para luego escribir. Gracias. Reinaldo. Añado solamente un pensamiento reiterando lo que han dicho. Pretender que uno puede escribir algo original que no lo haya dicho alguien o lo haya reflexionado otra persona es muy difícil hoy en día con la cantidad de fuentes de información. Pero escribir sin estar enterado es un fracaso como escritor serio. Necesita uno alimentarse constantemente, porque si hay algo en nuestra capacidad creativa es seguir produciendo nuevas ideas. Y las nuevas ideas se alimentan
con todas las viejas para producir nuevas. Así es de que la invitación no importa lo que uno haga, porque nos dicen hoy en día los señores estudiosos de nuestra edad que la forma más sencilla de mantenerse sin Alzheimer es ejercitar las neuronas, y las neuronas se ejercitan leyendo, Qué bien. alimentándose. Qué bien. Gracias, Reinaldo. Jorge Luis tenía la mano levantada hace rato. Adelante, Jorge Luis. Bueno, lo primero es que me recuerda a ese término que nos ha gustado tanto últimamente. Es verdaderamente un deleite oír a cada uno y sobre todo constatar que de un simple hecho que es el escribir haya tanta variedad entre 6 personas. Sí. Eso me parece riquísimo y eso resalta, confirma, subraya lo interesante que tenemos en este grupo. Yo pensaba, si pusiéramos el mismo tema sobre la muerte, sobre la amistad, ¿no es cierto? Sobre el accidente, sobre la enfermedad, yo qué sé, ¿cuánta riqueza habría? Lo segundo es definitivamente el aporte femenino. El de Pilar ahora ha sido un refrescar, es una brisa suave, es una forma distinta que nos enriquece a todos. Y lo último es un comentario que yo quisiera poder escribir, pero a veces tengo mucha autocensura, ¿no es cierto? Uno como que quiere, algo decía Reinaldo, uno como que quiere decir algo que realmente sea interesante y dice, ¿será que lo que estoy escribiendo es interesante para alguien? Y entonces como que uno se inhibe. Entonces yo quisiera volverle la pregunta a ustedes. ¿Qué hacen ante la página en blanco? Muy interesante. Gracias, Jorge Luis. ¿Alguien quiere responder a la pregunta? Pili. Si yo estoy con la página en blanco, apago y me acuesto a dormir. Está muy bien. No hago ningún esfuerzo, o sea, tengo que estar súper pila y el mood listo para escribir y listo, y escribo. Pero si estoy dándole mucha vuelta y no me sale nada, no, cierro, apago la luz y me acuesto. ¿Alguien más? Reinaldo. La página en blanco es simplemente la invitación a escribir. Si no tienes la idea clara, no escribas. Okay. Porque no te va a salir nada que te deje satisfecho y menos al lector. ¿Laureano? Sí, ante la página en blanco, leer, escuchar cosas, hablar con la gente. Ok. ¿Pacho? Sí, yo que estuve tan cerca de Jorge Luis lo entiendo, porque yo creo que Jorge Luis sigue siendo como yo, que en eso nos identificamos un poco escéptico frente a sí mismo. Entonces, lo que pasa, por eso yo decía que escribía un poco por necesidad psicoterapéutica. Una de las formas de escribir es cuando uno se pone a escribir inicialmente para uno mismo aclararse ideas y de pronto descubre que un texto resultó interesante, valioso, tuvo el atrevimiento de mostrárselo a alguien y ese alguien lo consideró que tenía algún giro así fuera literario que vale la pena, porque escribir cosas nuevas es imposible. Lo que uno puede escribir es las mismas cosas dichas de otro modo, desde el fondo de uno. Por eso la investigación en general es sosa y es aburrida, y uno, porque es demasiado seria. Yo creo que la escritura también debe tener un algo lúdico que le permita a uno no tomarse tan en serio y no pretender que va a cambiar a nadie, ni el mundo, ni nada, sino una necesidad de expresión como la de los que hacen grafitis. De pronto lo que nos hubiera tocado sería hacer grafitis. Y muchos de los grafiteros a lo que llegan es solamente a poner su nombre en formas raras. Y yo creo que eso es una necesidad que ya la han explorado desde Pompeya. Qué maravilla, qué maravilla. Laureano, ¿tú querías decir algo? No, perdón, esa era una mano que quedó de la vez pasada. Ah, disculpa, falla técnica mía de bajar la mano. Hay una pregunta de William Mejía en el chat para todos los panelistas
¿Cuál es la realimentación más significativa que han recibido de sus lectores? A ver, estoy mirando a ver cualquiera de los panelistas que levante la mano. ¿Quieres repetir? ¿Cuál es la realimentación más significativa que han recibido de sus lectores? El feedback que ustedes han recibido de sus lectores, algo bien significativo. Pilar. Bueno, sobre todo ahora que estoy escribiendo para el blog, porque como siempre les cuento, yo escribía para mis amigos y para mi familia. Siempre he recibido cosas muy bonitas, pero ahora en el blog he leído algunas cosas que yo digo, ¿what? ¿Cómo es posible que les guste tanto? No sé exactamente quién la escribió, pero ha habido comentarios preciosísimos que digo yo, no, esto, o sea, como que el ego se te sube, te sientes, no, increíble de pensar, y además con esas estadísticas, yo digo, ¿por qué me han leído tanto? O sea, porque soy como simple, o sea, hablo con palabras sencillas, no sé, o sea, entonces eso me ha hecho sentir muy feliz de ver que mis cosas tan simples les ha gustado tanto. Y de verdad les agradezco a todos los que han puesto comentarios porque los comentarios son divinos, divinos. Son aún más divinos que el mismo contenido de lo que yo escribo. De verdad que muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más de los panelistas ha recibido? Pacho, adelante. Es una anécdota divertida, esto ya hace muchos años, pero es que siempre la recuerdo. Me invitaron a dictar una conferencia en Manizales, en un congreso, y cuando salí del teatro, había unas chicas que me secuestraron, literalmente. Cada una me agarró de un brazo y me jalaron y venga, y yo me ofusqué porque pues, no me permitieron ni tomar mis papeles ni nada. Ya una venía con todas las cosas. Me subieron a un segundo piso y allí en ese segundo piso yo empecé a sentir que me pasaban por entre las piernas un poco de niños de 3 y 4 años y me jalaban y todo esto y quedé de verdad muy, muy aterrado. Yo estaba, digamos que asustado. Era Gulliver en el país de los enanos. Y entonces ya cuando pregunté qué era lo que sucedía, me dicen, es que usted no sabe que este jardín se hizo siguiendo todos sus pensamientos. ¿Y cómo así? Y sí, nosotros hemos colectado todas sus conferencias y sus escritos sobre educación inicial y a partir de ahí hemos hecho este jardín infantil. Les dije, déjenme salir que este lugar es peligrosísimo. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa linda, oiga! Fue una cosa muy bella porque uno siente que la palabra un día se vuelve acción. Qué belleza. En manos de gente que nunca lo había visto a uno, pues que uno no los había visto a ellos. Entonces, ese para mí es el lector verdadero, porque hay unos lectores que es mi mujer y mis hijos y mi tía y los amigos, pero ese lector que compra un libro en una librería es un enigma muy grande. Claro, qué belleza. Gracias, Pacho, por contar esa anécdota. ¿Algún otro feedback, realimentación significativa? Reinaldo, Alberto, Lauro, Luis Alberto. Parece que Luis Alberto está escribiendo. Debe estar escribiendo, pero no lo he recibido. Pero mientras tanto, Reinaldo, dale. Hice una republicación de mi libro, Querido hijo, voy a ser papá, y me pidieron que si pudiera conseguir a alguien que le hiciera una reseña. La envié a 3 personas y 2 de ellas escribieron una elogiosísima alabanza al libro. Una de ellas una mujer y otra un hombre. Y precisamente los sentimientos que ellos comunicaron con esa reseña era precisamente el interés que tenía de que el libro se conociera. Qué belleza, qué belleza. Tengo una respuesta de Luis Alberto a la pregunta que hicimos ahora. Yo trabajé 20 años en el IEPRI de la Universidad Nacional. Éramos unos 15 investigadores y cada viernes un miembro del equipo debía ser circular su escrito de antemano y luego era sometido al juicio de todos. Era implacable. Eduardo Pizarro lo calificó de Gólgota.
Qué bien. Gracias, Luis Alberto. Qué belleza. Alberto. Alberto. Por lo del Gólgota. Me sucede algo parecido a lo que dice Luis Alberto. Cuando se trata de escritura académica, que es la que hago yo pues con el grupo de investigación, es muy animador y muy reconfortante ver que el grupo tiene una resonancia en el mundo de la investigación gracias a las contribuciones que hacemos los que escribimos dentro de ese grupo. Lo segundo quizás sea un poco más negativo en el sentido de que en algunos casos las evaluaciones que hacen los nombrados para esa misión por parte de una revista determinada no siempre son muy claras, no siempre son muy coherentes. Y lo que yo lamento mucho, aunque he tratado de hacerlo así fuera de manera anónima, que ha sido tratar de discutir un poco las cosas con esos evaluadores, eso nunca se ha podido hacer porque hay una glorificación pues del anonimato de esos evaluadores. Es una lástima porque de esa manera me parece pues que no progresamos nosotros en el conocimiento. Ok, ok. Hay otra pregunta en el chat de William para los panelistas en general. ¿Algún comentario a sus artículos en el blog lo ha llevado a discutirlo o a rebatirlo? ¿No hay respuestas? No. Por ahora no. Bueno, quisiera que se sintieran libres de levantar la mano electrónica o física. Si quieren, yo sé que en el grupo aquí hay cantidades más de escritores, de autores, de grandes cosas. Todos de alguna manera escribimos o una u otra, pero siéntanse libres de hacerse preguntas, hacerle preguntas a los panelistas entre sí. Esta es una tertulia muy agradable de compartir experiencias y conocimientos y me parece que tenemos todo el tiempo ahora para hacerlo. Luis Alberto responde que no recuerda muy bien, pero cree que sí, que hay algunos de los comentarios sobre los artículos que él ha escrito. Yo que reviso todos los comentarios del blog, porque me llegan para aprobar no para aprobar el contenido, sino para que no sean comentarios sino de nosotros. A veces llegan spam de cosas que no son publicables o cosas que propagandas, pero entonces los leo todos y a mí me fascina ver la reacción que crean los artículos, el número de comentarios que los vemos en el grupo coordinador, vemos las estadísticas y entre nosotros analizamos los artículos, el número de lectores que tiene cada artículo semanalmente y el número de comentarios. Y nos hemos dado cuenta que inclusive ha creado un diálogo entre el escritor y todas las personas que leen, que ha sido supremamente fecundo y muy interesante, y diálogo en que se escribe una opinión, se escribe otra. Me recuerdo perfectamente un artículo de Bernardo Nieto sobre el aborto que dio como para 45 comentarios. Ya se pueden imaginar por qué, pero crea un nuevo diálogo. Laureano, tenías la mano levantada. Adelante. ¿Lauro? ¿Se cayó? Se asustó y se fue. No, se le cayó la conexión. Alfredo, adelante, Alfredo. Levanta tu micrófono, libera tu micrófono. Alfredo Cortés. ¿Ya? Dale. ¿Ahora?
¿Ya me oyen? Te oímos, sí. Sí, yo quería, perdón, preguntarle a cualquiera de los panelistas si hay algún periodista, articulista colombiano en los periódicos del país que les llame la atención, que admiren y que de alguna manera les sirva como de ejemplo a ellos, más que en el tema, en la forma. La forma es fundamental en todo esto, el estilo, y me gustaría saber si hay alguno o algunos periodistas que realmente los conmueven, en colombianos. Buenísima pregunta. ¿Alguno de los panelistas quiere responder? ¿Alberto? Dale, Alberto, adelante. Libera tu micrófono, Alberto. Sí, señor. Hola, Alfredo. Hace muchos años que no te veo. Yo estimo de manera muy particular a William Ospina. Me gusta mucho no solamente por el español, por la manera como trabaja el español, sino también por su fantasía y por lo respetuoso que es cuando escribe. Ok. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta de Alfredo? Yo Sí, dale. prácticamente colombianos, o sea, que yo me inspire en alguien colombiano, pues mi manera de escribir creo que es como pues muy única, son relatos en prosa muy cortos y pues la verdad no sé de dónde saqué esta idea, pero conocí hace poquito a un escritor boliviano, se llama Chamalú, es un chamán y él escribe mucho sobre los sitios que visita. Leí su libro y dije, ve, puede ser como las cosas que yo escribo, ¿no? O sea, se parece algo a lo que yo escribo. Entonces me llamó la atención mucho porque pues es algo parecido a lo que yo hago, pero de resto no conozco ningún escritor así. Novelistas, me encantan las novelas, pero para que yo me inspire en lo que yo escribo, pues no, son cosas muy corticas y son relatos de viaje que pienso que hay muchos youtubers que lo hacen y me encanta verlos. Entonces ahora con esto de youtuber, de los youtubers pues que viajan y hacen la descripción de una ciudad, me he sentido de pronto un poco identificada, porque ellos pues con figuras y con su fotografía muestran de pronto lo que yo digo en pequeños relatos en letras. Ajá, qué bien, qué interesante. Jorge Luis. Sí, yo quería aprovechar el momento para compartir algo con ustedes que me parece importantísimo en este momento. Me imagino que ya ustedes han oído hablar de ella, de Irene Vallejo, El infinito en un junco. A todos los que nos gusta la lectura, los libros, oír a esta mujer joven que volvió a escribir para mí una obra que está marcando época, es importantísimo compartir de que ustedes las conozcan. Y además tuvo una charla fenomenal en el iFestival de Cartagena con los Danieles. Es una mujer de una frescura como la de Pilar, pero además con una sencillez y un uso del lenguaje maravilloso. Se la recomiendo. Irene Vallejo. El Gracias. libro se llama El infinito en un junco. Concuerdo con Jorge Luis, ese es un ejemplo de literatura y de trabajo académico y científico hecho sin pretensiones. No, es una joya ese libro. ¿Es colombiana? Es No, española. Ah, Es sí. española y lo interesante de la cosa es que cuando ella escribió el libro, quedó embarazada. Y entonces se vio amenazada de no terminar el libro por el embarazo, que fue un poco problemática el embarazo que tuvo. Pues toda la gente cercana la ayudó con el hijo y ella pudo terminar el libro. Entonces tuvo el hijo y el libro casi simultáneamente. Y la pandemia. En plena pandemia. Exacto. Qué bien.
Luis Alberto Restrepo, a la pregunta que hicieron del periodista, él responde dos, Daniel Coronel y Enrique Santos. Y yo he hecho de menos tremendamente a Caballero. Uf, Antonio Caballero es probablemente el de los mejores escritores que ha tenido el periodismo colombiano, así de ácido, y como dijo alguien, perdimos el último escéptico que es fundamental. Qué maravilla. Qué y muy maravilla. humano, por lo tanto. Claro, Obvio. Claro, claro. No hay nada más chocante que un optimista furibundo. No sé, vi a Edmundo levantar la mano. Edmundo, ¿querías hablar? Se hizo. Dale. Gracias Darío y buenas tardes a todos. Qué gusto volver a verlos, ya que ha habido situaciones, especialmente de trabajo con familia, que me acaparan los jueves y es inamovible cuando, teniendo la responsabilidad de un patrimonio familiar de tantas personas, somos 5 hermanos con sus cónyuges, sus hijos. Tengo sobrina de 50 años, tengo hijo de 46, por lo tanto participan los famosos yernos o nueras con ideas, etcétera. Entonces, tener 35 jefes, que son exactamente esos, pues hace inamovible el trabajo del día jueves. Pero bueno, hoy sí pude, me decreté en vacancia y tenía una especial ilusión de verlos a todos ustedes. Los felicito naturalmente por todo cuanto han hecho, tanto a través de estas tertulias como a través del blog. Estoy convencido de que momentos como este, en el que compartimos de corazón a corazón, son invaluables y como son irrepetibles hay que volverlos a tener. Quería decirles que a la respuesta a la pregunta de lo anterior de alguien a quien uno admire, me imagino que quien hizo la pregunta, que tal vez fue Alfredo, Sí. estaba dejando a un lado a Francisco Cajiao. Para evitar ruborizarse de Francisco. Bueno, y por último, no sé si por último, por penúltimo, con la respuesta que daba Luis Alberto Restrepo cuando estuvo en la Universidad Nacional y tenía esas tertulias tan dramáticas, las llamadas Gólgota, recordé también lo que nosotros vivíamos cuando estábamos de jesuita con el famoso ejercicio de culpa. Que quizás recuerdan, íbamos pasando por turnos, cada uno se ponía de rodillas con las manos unidas, besábamos el suelo y el padre novicio dirigía la ronda, esta corrida de toros a través de la cual nos iban disparando una y otra crítica, y lo dicho por el hermano Restrepo, lo dicho por el hermano Cajiao, lo dicho por el hermano Cortés, lo dicho. Era un verdadero ejercicio de culpa. Por otra parte, me acordaba también de otro pensamiento interesante, y es, si no tienes algo que decir, no lo digas. Que esto te puede ser la explicación de por qué más de uno de nosotros, o al menos en el caso mío, pues no he escrito de manera formal. Tengo la ilusión de que en algún momento alguna idea se concrete de tal manera que considere que puede ser motivo de un escrito. Pero además quiero plantearles algo también como punto de ronda, y es en qué grado el diálogo que sostenemos con amigos o al menos conocidos, y hay ocasiones en las cuales
por desconocidos, aun cuando sean encuentros fugaces. Se constituye en una manera de escribir con palabras expresadas verbalmente, paradójicamente no escritas, sino verbalmente emitidas. Y si esos diálogos cara a cara, a veces con intimidad, a veces de una manera breve, pero es que en poco tiempo se puede hacer un largo camino, como por ejemplo, mientras transcurre el recorrido de un taxi en el que compartimos con el conductor, se convierte en algo que estamos escribiendo en la mente y en el alma de ese receptor. En otras palabras, sería una manera de escribir verbalmente. Gracias, qué gusto. Gracias, Edmundo. Muchas gracias. Mientras Edmundo hablaba, Luis Alberto escribió una para todos histórico. Lenin leyó las costumbres de los jesuitas y adoptó el modelo del ejercicio de modestia para los tribunales populares. Gracias, Luis Alberto. Oí alguna vez que estudió español para leer las constituciones de San Ignacio, pone William Mejía. Qué increíble. Bueno, seguimos con nuestras preguntas a lectores, a escritores, perdón, o comentarios. Si no hay ningún otro comentario, yo quería agradecerle a todos nuestros panelistas, a Pacho, a Reinaldo, a Alberto, a Luis Alberto, a Laureano, Reinaldo también, sobre todo por el tiempo y por la sinceridad de dejarnos experimentar con ustedes cómo puede ser un panel entre nosotros sobre un tema tan precioso para todos como es la escritura. Yo creo que por lo menos yo he aprendido muchísimo. De repente uno no sabe cómo organizar las cosas y compartir esta experiencia ha sido supremamente interesante. Si no hay más comentarios sobre el tema de los escritores, hay otro panel que vamos a tener dentro de 15 días. Dentro de 8 días, un segundito, yo miro aquí mi hojita de información. Dentro de 8 días tenemos la presentación de Beatriz Elena Vallejo, la hija de César Vallejo, con su programa Deep, la ciencia detrás de la mente y la desinformación. Ella lanzó este proyecto hace un par de semanas. El proyecto está siendo muy ampliado. Me ha pedido ella datos sobre nuestra reunión porque quisiéramos invitar a muchísima gente a esto. Este es un proyecto, yo asistí al lanzamiento, supremamente interesante para demostrarle a uno cuando está expuesto a caer en la falta de información o la información polarizante. Tiene un sistema y es un proyecto supremamente interesante. Voy a invitar a todos los lectores de nuestro blog a que participen en esta sesión y están todos bienvenidos a invitar amigos y familiares. Va a ser una sesión abierta cuando venga Beatriz Elena la semana entrante, el 5 de mayo. El 12 de mayo tenemos una nueva sesión con otros escritores y esa sesión del 12 de mayo tendremos a Rodolfo Ramón de Rú, ya me confirmó, Chucho Ferro, que iba a estar hoy, pero va a estar el 12 de mayo, Vicente Alcalá, Hernando Bernal, Carlos Enrique Velasco, Jorge Iván González y Alfredo Cortés. Es decir, los que tenemos en la segunda sesión, vamos a hacer más o menos el mismo proceso. Con el equipo coordinador vamos a mirar mañana qué tenemos que mejorar, qué salió bien, cómo funcionó, pero esta es la idea para el 12 de mayo. Nuestra reunión número 100. Nuestra reunión número 100, exactamente. Vamos a celebrar, vamos a traer un postelito para apagar las 100 velas. Y el 19 de mayo tenemos la presentación del hijo de Alfredo, Juan Sebastián Cortés,
que nos va a presentar el proyecto de soluciones administrativas en la nube para colegios en Latinoamérica y Europa. Entonces, la familia Cortés la tendremos el 12 y el 19. Y de resto, estamos combinando con los otros que ya fueron autorizados, pero tendremos buen tema. ¿Preguntas, comentarios, algún feedback sobre esta sesión? Nos interesa mucho qué podemos mejorar para la segunda y si ustedes nos regalan unos minutos, por lo menos conversar sobre eso. ¿Qué les pareció bien? ¿Qué puede ser mejorado? Juancho, adelante, Juancho. Libera tu micrófono. Ahí no ha liberado todavía. Donde dice el microfonito, ahí tienes que liberarlo. Problema de computadora, eso no es tuyo, es del computador. ¿De flecha o de indio? Sí, sí. Ahí te estoy pidiendo que liberes, pero donde está el micrófono, quita En la parte inferior izquierda. Parte inferior izquierda. Juancho, si usted era el adelantado en tecnología, hombre. ¿Quién sabe si el televisor lo sea? Perdón, si el computador lo sea también. Sí. Entonces ahí sí el problema es de flecha. O será asunto de lateralidad. Búscalo pues en el lado derecho. Ahora sí, Juancho, ya te oímos. Bueno, menos mal. Me excusan. No, yo quería a los panelistas felicitarlos. Realmente fue muy interesante todas las exposiciones que nos hicieron. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es la labor del periodista. A mí me parece interesante oír comentarios, sobre todo pues de nuestro panelista Pacho, que escribe muy bien en El Tiempo, pero pues y en revistas. A mí me parece que la función de los periodistas hoy día es fundamental en nuestra sociedad, para bien o para mal, porque hay de los dos lados, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo algún comentario de la función que desempeñan y deben desempeñar los periodistas en nuestro mundo hoy día. Gracias, Juancho. Adelante, Pacho. Sí, yo creo que este es uno de los temas más delicados que hay en la sociedad contemporánea. Primero porque, digamos, antes que los periodistas, ¿cuál es la función de los medios de comunicación? Y dentro de los medios de comunicación de los periodistas. Yo trabajé durante 3 o 4 años con El Tiempo, haciendo 2 funciones. Por una parte, haciendo investigación sobre lo que hacen los periodistas. Y fue un ejercicio muy interesante para ver, por ejemplo, cómo mostraba el periódico en su conjunto, cómo hacía el cubrimiento del conflicto armado. Después se hizo el mismo ejercicio con la pobreza, con la salud, con la educación, con varios temas. Y de cada uno de ellos salió un libro, pero con el del conflicto armado era muy interesante porque ahí empieza uno a ver qué tanto los periodistas, por ejemplo, usan las fuentes. Qué claridad tienen en el momento en que usan el lenguaje. No hay nada más peligroso que un periodista que no sepa español, porque con 2 o 3 frases, con una puntuación mal hecha, pueden tergiversar totalmente una noticia. El nivel de objetividad que puedan tener frente a los hechos, que se los da por un lado la consulta con distintas fuentes, pero por el otro lado su conocimiento del tema. Básicamente después trabajé también con El Tiempo y con otros periódicos de América Latina para crear secciones específicas de educación. Y es increíble la ignorancia absoluta de los periodistas sobre los sistemas educativos. Entonces solamente informan sobre los líos,
pero nunca tienen una información más profunda. Y ahora con las redes sociales el problema se vuelve mucho más agudo, porque el periodista profesional pues eso era, yo no sé si se puede hablar todavía en presente, como el filtro de rigor sobre lo que ocurre. Hoy día cualquiera dice cualquier cosa y la suelta en un Twitter y la replican 8,000, y luego están todas estas cosas de las que hablaba Laureano, blogs, redes de toda naturaleza, a través de las cuales se puede fabricar una verdad en 48 horas. Entonces yo creo que la función del periodista es fundamental, y el periodista como escritor específicamente es sustancial, porque su única herramienta es el lenguaje para transmitir una manera de acercarse a los hechos y a las realidades, de darle a la gente información en muy cortos espacios, en unos modelos que además incluyen la diagramación. No es lo mismo una noticia que sale en primera página a 2 columnas que una noticia que sale por allá en la última página en un rinconcito en 10 renglones. Y los periodistas tienen que tener la habilidad para manejar todos estos formatos. Entonces yo creo que esta es un problema muy interesante que hay que mirar, y hay que mirar qué hacen las universidades hoy en la formación de periodistas. Qué interesante. Gracias, Pacho. Buenísimo. Yo quería solo añadir un poquito a lo que preguntó Juancho sobre el mismo tema. Esta cuestión de las mentiras, las fake news, las mentiras, las noticias falsas que salen en las redes sociales, en los blogs, en cuanta cosa, porque, por decirlo así, todo el mundo es periodista hoy, ¿no? Es decir, todo el mundo se siente que puede mandar las noticias o retransmitir noticias o comentarios que le llegaron en el WhatsApp o en el Instagram o en cualquiera de las redes sociales, y ya, yo cumplo mandando esto. El tema de la verdad, de qué es verdad, uno instintivamente busca las instituciones, qué sé yo, una revista o un periódico. Yo personalmente busco la revista Economist para tener algún tipo de objetividad, pero sé que no es objetividad, es un periodista que escribe y que tiene una idea detrás de esa revista. Pero concretamente, en la crisis que hay en Colombia o que hubo en Colombia, donde antes uno leía Semana y uno decía qué maravilla, ¿no es cierto? Y de repente Semana pasó a otros dueños y los periodistas se fueron, abrieron, y bueno, ustedes saben mejor la historia. Ahora uno dice, bueno, Semana es esta línea y Cambio es esta otra línea. ¿Cuál es la verdad? Y ahí es donde, bueno, queda uno de nuevo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el papel del periodista en la verdad? No en la tendencia política de los dueños del medio de comunicación. Esa es mi pregunta. ¿Alguien quiere responderla? La cuestión es que esa verdad no existe. Entonces, pues la gente tiene que estar mirando muchos medios, pero el periodista en general, sea de Semana, o sea del Tiempo, o El Espectador, o del New York Times, o de la BBC de Londres, se supone que el periodista, que es distinto al columnista, porque yo creo que la tendencia ideológica de los medios se da en las columnas de opinión, pero el periodista, que es un profesional, debe tener una ética que le permita ir a los hechos objetivos. Esto, digamos, dentro de la formación de un periodista está íntimamente ligado con el lenguaje. Para no meternos pues en todo lo que es la televisión y la radio y todo lo demás, pero el texto tiene unos filtros, por eso hay manuales de redacción en los periódicos y manuales de redacción en las radiodifusoras, en los noticieros. ¿Cuáles son las palabras que se deben usar para referirse a determinadas cosas? Porque es que una palabra
puede sesgar totalmente una noticia. Entonces, una de las cosas que sucedió con esta investigación que les decía del cubrimiento del conflicto armado, que eso fue como en el 2004 que lo hicimos, 2003, pues a lo que llevó fue a cambiar todo el manual de redacción del Tiempo, porque necesitaba ajustarse las palabras. No es lo mismo decir una masacre que decir una baja indiscriminada de desconocidos. Eso es un tema del lenguaje. Entonces, por eso hoy que estamos hablando de escritores, pues el periodista como escritor debe ser una persona de un enorme rigor en el uso del lenguaje. Y ustedes ven cuando hay noticias que hay una serie de términos que uno dice de dónde se lo inventarían y por qué le dicen ahora a esto así. Hoy día ustedes ven que no se dice que una persona es un ciego, sino que dicen que es un señor en condición de discapacidad visual. Entonces no sabe uno si ese es un adorno, una vuelta innecesaria del lenguaje, ni que hablar de todos los temas de género, etcétera. Entonces el lenguaje se vuelve una herramienta de la finura de un bisturí en manos de un cirujano. Qué bien, Pacho, qué bien, gracias. Bernardo Nieto tiene la mano levantada. Adelante, Bernardo. Ok, gracias. Hoy tuve muchas interrupciones para poderme vincular con todos. Estoy ahorita escuchando esta discusión tan interesante. Yo quiero hablarles de una pequeña experiencia que tuve mientras fui director de noticias de RCN Televisión. Fueron 3 años. Y lo primero que me corresponde decir es que esa discusión entre si es una profesión el periodismo o es un oficio, en la práctica, de verdad, imprime carácter. Cuando una persona se siente un profesional del oficio, se siente, digamos, con suficiente peso específico para tratar de entender la realidad. Yo no digo si es verdad o es mentira lo que él diga, pero la interpretación de la realidad está ligada a la formación, como lo dijo Pacho, de un periodista profesional. El oficio lo puede ejercer en este momento en Colombia porque así está la ley cualquiera. Cualquier persona a la que se le dé acceso en un medio de comunicación para comunicar, sea a través de una cámara o lo que sea, o en las redes sociales hoy, cualquiera que se ponga allí frente a una cámara y diga y hable o se empelote y entonces trae 50.000, 100.000 personas que lo ven o que la ven, dice su expresión. Realmente el trabajo del periodismo, como me tocó verlo a mí, nosotros teníamos alrededor de unos entre 35 y 40 corresponsales en todo el país. Dependía, y eso es triste decirlo, de si nosotros aprobábamos la emisión de una nota que enviaba un corresponsal o no se aprobaba. ¿Y de qué dependía eso? De tratar nosotros de verificar que la nota que llegaba no estaba patrocinada por un cacique local. Esa es la realidad. Un periodista tiene que vivir, tiene que comer. Hoy, obviamente, han cambiado las cosas. Uno tiene un cuerpo de periodistas pagados con prestaciones sociales, etcétera. Pero en la gran mayoría de los casos, esa persona tiene que ganarse la vida con patrocinios locales. Y en eso hay de todo. Entonces, el riesgo de decir verdad o decir mentiras, pues era la responsabilidad de uno como director y uno casi que obraba, digamos, a la ciega por una parte o confiando en que esta persona, por su trayectoria o por lo que nos cuenta, dice la verdad. Ese es un problema muy serio y hay que reconocerlo. El dueño de un medio impone criterios. El que tiene la plata marranea, como dice. Y eso hay que hacerlo así. Definitivamente lo que mencionaste, el cambio de semana a cambio y todas estas cosas,
necesariamente está ligado con la posición política de los periodistas. Allí no hay neutralidad. ¿Quién es neutro hoy? Pues, hombre, cada quien dice lo que piensa y lo puede decir sin ningún problema, porque o si no lo dice, se va. Entonces, definitivamente, pienso que ese es el fondo, el núcleo del problema. Ok, muy bien. Gracias, Bernardo. Hay una pregunta de Juan Laureano que lo veo que ya volvió, para Pacho Cajiao. ¿Y cuál es de tus libros tu favorito y por qué? Y si nos pudieras comentar sobre ese libro, Pacho. Muchas gracias, Laureano. Definitivamente hay un libro que me llega muy hondo porque tal vez fue el primer libro que me publicaron, pero además porque pues, ha tenido una acogida enorme, inmensa en mucha gente, que se llama La piel del alma. Y ese es un libro sobre la educación, pero mucho más allá de lo que es lo convencional. Es un libro muy sobre la existencia. Ahí hay una conversación larga, por ejemplo, con el padre Alonso Rodríguez. Es un libro sobre la educación del cuerpo. Y creo que fue pionero en muchas cosas. Hay una conversación con Bruño, un poco cómo se ha concebido este tema del cuerpo, que siempre nos enseñaron que había que salvar el alma, pero no nos dijeron que el alma estaba metida en todas las células de la piel. Y entonces había que matar el cuerpo para salvar el alma. Y hay esta discusión profunda y además un poco artificiosa, si se quiere, de qué es primero, si la gallina o el huevo. Pero es un libro muy interesante, digamos, muy salido del fondo del alma, y esto le ha llegado a los maestros de una manera extraordinaria. Yo, por donde voy, encuentro gente que lo ha leído y que se siente identificada. Ese es uno, y otro que ahora yo asocio mucho con este libro que mencionaba Jorge Luis, porque es el mismo tema, obviamente no con el mismo nivel de profundidad, que se llama Instrumentos para escribir el mundo, justamente sobre la importancia de escribir y de enseñarle a los niños a escribir. Este tiene una tesis que también es una tesis artificial, no se trata de una tesis demostrativa, sino casi que metafórica, diciendo la lectura es el ejercicio indispensable para obedecer, mientras que la escritura es el ejercicio indispensable para cambiar realidades. Y ahí está pues un poco una imagen de cómo evolucionó la escritura desde la que dictaba Dios directamente hasta todos estos nuevos medios de comunicación. De manera que esos dos libros son unos libros muy bonitos, y ahora recientemente salió uno que se llama Viviendo entre Marcianos, que es la situación de los maestros frente a estos muchachos de la generación Z que no ni entienden a los adultos, ni los adultos los entendemos a ellos. Esos son unos libros, digamos, de los que están en el mercado, que quiero mucho. Hay otros que nunca circularon mucho, pero hay uno muy divertido que se llama Teorías de Uso Diario, que esos ya son como cuentos, que uno de ellos se llama, por ejemplo, La esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde. Y así, que son como refranes populares, que cada uno tiene una historia a la manera del padre Rodríguez, donde se ilustra lo dicho con algunos ejemplos. Qué bien, Pancho, qué buena recuerdo. Hace rato que veo que Julio Hidalgo creo que quiere
pedir la palabra. ¿Quieres hablar, Julio? Adelante. Sí, un momentico. Dale, adelante. Ahí te estamos oyendo, Julio. Sí, ¿me están oyendo? Sí, señor. Yo me acuerdo en el noviciado que cada uno podía escribir una cosita, ¿sí? Y la pasaba a otro para que se lo corrigiera. Nosotros con María Cristina, mi esposa, hemos escrito varios libritos reuniendo todas las experiencias que hemos tenido de parejas, ¿no? Novios, etc. Tal vez el librito que yo le llevé algún día a los almorzados, no sé si lo leyeron. Es muy interesante en ese sentido, no porque lo diga yo, sino porque ha ayudado a muchas personas en el sentido de que puedan mejorar lo que son las... ¿Me están oyendo? Sí, te estamos oyendo, sí. Bueno. Las cosas que nosotros con mi marido, mi esposa, tuvimos 32 años trabajando en el encuentro matrimonial. Ajá. ¿Sí? Y ahí escribíamos, lógicamente, puntos claves también para eso. ¿Sí? Es el diálogo, cómo hacerlo, etc. Qué bien. Como ¿me oyen? Te oímos, sí, te oímos. Nosotros también, después de la pensión, nos pusimos a escribir y escribimos esas cantidades de libritos, ¿sí? Acabamos de escribir 2 libritos o librotes. Mirar cómo se llama eso. Creo que tenemos algunos de los que tú nos has enviado, algunos apartes para el blog. Al comienzo del blog nos ayudaste con algún artículo y definitivamente estás más que bienvenido a que nos sigas mandando contribuciones para el blog, Julio. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias a todos. Gracias, gracias, Julio. Laureano y después Jorge Luis. Adelante. Pacho, uno lee y vive además, lo ve, que buena parte de los problemas de su desarrollo se deben a falencias en la educación. En fin, los niños pobres reciben menos educación, tienen desventajas para toda la vida, etcétera, etcétera. Los problemas son supremamente complejos y supremamente enredados. Entonces uno se pone a pensar que en Colombia los maestros no se dejan evaluar. Solamente para citar 2 problemas que vienen a la mente en este momento. Y por otra parte que existe un pensum que según entiendo es libre. Nos decía aquí el señor Besudo, Jean-Claude, que le preguntaron si usted fuera, ¿qué piensa de la política? ¿Qué cambiaría usted en Colombia? Y dice, yo cambiaría el artículo de la Constitución que permite la educación libre, porque en Colombia no hay un solo pensum. Entonces, y en fin, los problemas son infinitos. Entonces, tú seguramente, de todo esto uno ve que hay una organización muy poderosa que es FECODE. Uno va a los pueblos pequeños y en los pueblos pequeños, la aristocracia de los pueblos pequeños son los maestros. Tienen 2 o 3 sueldos, mientras en los pueblos la mayoría de la gente no gana ni un salario mínimo. Ellos disfrutan de salarios que para el estándar de vida de los pueblos pequeños son extraordinarios. Además, son grupos, es decir, hay pueblos pequeños donde la fuerza económica mayoritaria radica en el grupo de los maestros, son los que tienen ingresos, en fin. Entonces, este es un problema político sumamente complejo, pero me gustaría oír tu opinión sobre estos temas. ¿Cómo ves la salida a todo esto? Porque se vuelven unos problemas
claro, todos los problemas del subdesarrollo son supremamente enredados, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la salida de todas estas situaciones? Laureano, yo quisiera interrumpirte la pregunta y no quisiera poner a Pacho a hacer esto ahora porque tenía en la cabeza el invitar a Pacho a que nos hable un poquito sobre educación en una sesión Bueno. entera. Porque No, estamos maravilloso, en el tema, maravilloso. estamos en un tema de escritores y no quisiera que se nos saliera del tema de escritor al tema de la educación. Si les parece... Tienes toda la razón, Darío, tienes Okay. toda la razón. Entonces, pero Pacho, nos vas a aceptar esa invitación, ¿de acuerdo? Señor. Bueno, muchas gracias. Jorge Luis, la última intervención y nos vamos. Adelante, Jorge Luis. Una sugerencia. Ha habido creo que 2 o 3 referencias a William Mejía como editor. Creo que su trayectoria es enormemente valiosa y yo sugeriría que qué rico sería que William pudiera contar su experiencia como editor. Tipo de escritores, qué problemas se ha encontrado, porque han sido creo que 25 años como carrera profesional y entonces creo que compartir eso, pedirle a William que si quiere nos comparta eso, sería un complemento muy rico de lo que hemos hecho hoy. Me parece que hay votación unánime en esto y William, te tocó. Tenemos espacio si quieres una presentación de una sesión o si quieres un pedazo de otra sesión de escritores, como lo quieras, pero sí me parece que nos enriquecería mucho el aprender de todo lo que tú nos enseñas entre bambalinas y todo lo que nos has enseñado y lo que has hecho en tu vida en ese sentido del editor. ¿Qué se hizo, William? ¿Aceptado? Listo. No, que me diga que no. Ok. Bueno, no quisiera quitarles más tiempo. Quiero agradecerle a todos los panelistas, Pacho, Pilar, Laureano, Reinaldo, que se tuvo que ir, Alberto también se tuvo que ir, y me faltó alguno de los panelistas. Exactamente, Luis Alberto también se tuvo que ir. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus ideas. Creo que ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje y un aplauso para todos. Pacho, muchísimas gracias porque sé que andas muy ocupado y estupenda presentación. Nos vemos entonces la semana entrante. De nuevo, Beatriz Elena Vallejo, si reciben una invitación, mándensela a quienes crean, porque creo que vale la pena ese tema. Un abrazo. Gracias, me alegro de haber conocido a Pilar. Qué bueno. Gracias, Pacho. Sí, hombre, sí. Finalmente. Un abrazo. Es el Pilar de Darío es muy egoísta, Darío. no la muestra. No, ya está aquí. El que no viene es usted, maestro. Aquí estamos reuniéndonos casi 100 veces y es la primera vez que llega. De manera... La verdad es que casi siempre estoy escribiendo. Esa es la cosa. Pero bienvenido, Pacho, cuando quieras. Okay. Más que bienvenido. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Mucho gusto en verte. Chao. Chao. Luego. Enrique. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Darío. Chao, Pilar. Chao. Chao, Pilar. Chao, Patojita. Mil gracias y chao. Chao. Chao.